personalmente y con la organización que yo dirijo, estamos desde hace muchos años tratando de entender las sociedades desde el punto de vista de los mercados. Y creemos que uno de los problemas del desarrollo de los países y de los países latinoamericanos se encuentra en la existencia de algunos prejuicios y estereotipos que no nos hacen comprender bien nuestra sociedad. Y uno de estos prejuicios más importantes es el referido a la estructura de la sociedad, que normalmente la pensamos de una manera piramidal, con las características tradicionales basadas en los ingresos, la división tradicional de las personas en términos de ingresos mayores y menores, que no tendría mayor problema en la medida en que son de alguna manera estereotipos y en los cuales se piensa que la gente de los niveles más altos son educados, blancos, modernos, informados, viven en el centro de la ciudad, pero se convierten en prejuicios cuando esta definición de la gente de los niveles altos es una definición diferenciadora de los niveles bajos, con lo cual el prejuicio es de que la gente de abajo, la gente de menos ingresos, es ignorante, es tradicional, es indígena, además con aspiración a ser blanca. Todo el mundo quiere ser blanco, por eso en nuestras publicidades siempre aparece ese concepto de aspiracionalidad racial, que son poco informados, fatalistas y además viven en la periferia de las ciudades. Esto quizás ha sido una verdad en el Perú y en América Latina hace unos 30 o 40 años, pero en nuestro país, en Lima, y lo mismo como ha pasado en otras ciudades de América Latina, ha sucedido un proceso migratorio que nos muestra esas manchitas que es la población que había en la ciudad durante todos estos tiempos. Y mientras en 1955 la mancha era de un tamaño bastante más pequeño, hoy en el 2009 esa mancha es muchísimo más grande. Y esa mancha que nosotros vemos que es de población ha sido está dada básicamente por un crecimiento de las migraciones de gente que vino del campo a las ciudades a partir de los años 60. Y si ustedes ven la línea roja es todos los distritos de Lima que no fueron en algún momento invasiones y que pasaron a ser desde 1960 de tener 1,5 millones de personas a tener 3 millones en el 2005, y que la línea azul es aquella línea de las invasiones, que en 1960 eran 200.000 personas y que hoy son más de 5 millones. Esta es la Lima de verdad, eso que nosotros hemos llamado los conos, y que llamábamos como ese accidente que le pasó a la ciudad, resulta que es más grande el accidente que la ciudad misma. Y eso mismo pasó en Bogotá, ha pasado en Caracas, ha pasado en la mayoría de ciudades, en Ciudad de México, sobre todo. Normalmente pensamos, además, que esa periferia de las ciudades está formada por los migrantes, en los cuales nos imaginamos a un señor mayor que vive en un cerro, que pone unas esteras y que vive cantando sus huaynos y que además habla mal el castellano. Y eso es cierto si hablamos de la primera generación de migrantes, gente que tiene ahora 60 años y que llegó con la pastorita guaracina y llegó con el jilguero del Huascarán, con sus músicas, sus huaynos. Pero resulta que esa gente que llegó hace 60 años así, tuvo hijos. Y esos hijos, que ahora son una segunda generación que tiene 40 años, es la generación que empieza la interculturalización. Es la gente que escucha los huaynos de sus padres, pero escucha también la música de la costa, la música exterior, también la que nos llega del exterior, que adopta la moda costeña ante el rechazo de lo indígena, trata de ocultar su identidad y empieza a ponerle a sus hijos los nombres de Williams y Jonathans y todos esos nombres que ahora a nosotros nos parecen tan extraños. Y esta segunda generación ya vive en una casa de cemento y de ladrillo de primer piso. Pero resulta que ahora estamos ya en la tercera generación, que tiene 20 años, que son limeños completos, que son dueños de la ciudad por volumen. Para ellos lo andino quedó en el pasado, incluso lo andino vuelve a regresar
ya con una sensación de nostalgia, y que son modernos, pero no necesariamente americanizados, que tienen una modernidad diferente. Estos jóvenes son los que están estudiando en los institutos, en las universidades, y que son realmente los dueños de la ciudad. Esta es la verdadera población de los 5 millones de personas que tenemos en la ciudad de Lima, y que exactamente lo mismo está empezando a pasar en Arequipa, pasa en Trujillo y en otras ciudades. Lo que sucede aquí es que si nosotros los analizamos más a fondo, vamos a encontrar que esa supuesta pobreza que existe en estas periferias de nuestras ciudades no es tan cierta. No es tan cierta porque en realidad los pobres, esos 5 millones de limeños que vemos ahí, no son tan pobres porque para empezar tienen más bienes patrimoniales que las clases medias tradicionales. Si ustedes van a una zona de Lima Norte y ven la cantidad de gente que paga alquiler y hacen la misma comparación con la gente en Jesús María o en Breña, que es un distrito tradicional, van a encontrar que en Lima Norte solo 5% de las familias pagan alquiler, mientras que en Breña o en Jesús María es más de 30%, de 30 y 35%. La propiedad les permite dirigir el gasto a otras cosas, es decir, no necesariamente tienen que tener el papel de propiedad, pero al tener el usufructo no pagan alquiler, por lo tanto 1.000 soles les alcanzan más que si los ganaran en Jesús María y tuvieran que pagar el alquiler. Un segundo tema que es importantísimo es que estos grupos tienen mucho más producción para autoconsumo. Ellos construyen sus casas, ellos mismos o en grupos, ¿no? Y este tipo de elementos que nos parece, bueno, construir una casa es una cosa muy simple, en realidad es mucho más importante como variable económica que alguno piensa. Más del 60% del cemento que se vende en el Perú se vende bolsa por bolsa, se vende para estos grupos. Eso es una producción importante que nosotros no la consideramos y evidentemente tienen costos de vida menores. Mientras un menú a nosotros nos puede costar, un menú simple, el menú de todos los días del trabajo, nos puede costar 8 soles por aquí, por allá nos cuesta 3.50 y con seguridad no es menos bueno que el que nosotros comemos y muchas veces va a ser mejor, ¿no? Otro elemento es que se subestima su tamaño y su capacidad total. Si nosotros analizamos el porcentaje de penetración de Internet según las clases sociales, vamos a ver claro que las clases con mayor penetración son las clases altas. Y luego vienen las clases A, B, C, D. Pero si nosotros traducimos el porcentaje de gente que tiene acceso a Internet en función de estos datos, vamos a encontrar que la mayor cantidad de internautas en el Perú está en el nivel C, luego en el nivel D, luego en el B, luego en el E y en último lugar en la cantidad de internautas tenemos el nivel A. Sin embargo, este tipo de análisis nunca lo hacemos y siempre estamos considerando solamente las puntas de esa pirámide que, como les digo, no necesariamente es tan real. Además, cuando nosotros los investigadores los clasificamos, resulta que en el Perú solo el 20% de la población es clase alta y media. Pero cuando le preguntamos a los peruanos, ¿y usted, señor, qué es? Resulta que el 60% de la gente nos dice, yo soy clase media o alta. O sea, mientras nosotros los identificamos como bajo, muy bajo o marginal, ellos están diciendo, cuidado, yo soy clase media, yo espero que me trates como clase media. Yo espero que me des el respeto que le das a cualquier otro. Por eso creemos que para entenderlo se necesita una visión diferente. En lugar de cortar a la sociedad de manera transversal, es necesario tener una visión más bien vertical que permite entender a la gente no en función de cuánto dinero tiene, sino de cómo piensa y cómo se comporta. Lo que sucede es que cuando nosotros analizamos a la sociedad y en estudios basados en verdaderos estudios poblacionales, ¿qué cosa encontramos? Que en estos estereotipos de la gente de los niveles altos, que son ricos, modernos, inteligentes, etcétera, cosmopolitas, vamos a encontrar que solo el 8% de la población del Perú corresponde a esa característica. Y sin embargo, y también cuando vamos a los niveles más bajos,
encontramos que solo el 12% de la población corresponde al concepto de tradicionales, poco educados, fatalistas. Lo que nos deja es que hay un 80% de la población peruana y mexicana, porque son estudios que hemos hecho tanto en Perú como en México, y muy similares, 80% de la población no corresponde al estereotipo de rico, moderno y pobre tradicional. 80% de la población tiene un estilo de vida que es diferente, un estilo de vida en el que se mezcla la riqueza con la modernidad o la tradición. Y encontramos que existen, por ejemplo, hombres progresistas, más del 20% de la población del Perú, que son hombres progresistas, que pueden ser ricos o pueden ser pobres, pero que su vida está centrada en el progreso, en el trabajo, en el avance del trabajo del día. Es la persona que si es pobre, va a ser aquel vendedor de periódicos que está diciendo el próximo año tengo mi kiosco, y si es rico, va a ser el dueño de 40 camiones que el próximo año dice voy a comprarme 2 grifos. Y va a tener más plata probablemente que algún señor que tenga una casa en Asia, pero que no por eso va a querer una casa en Asia, sino va a tener un comportamiento distinto. Y de esos tenemos una gran cantidad de emprendedores en el Perú. De la misma manera existen mujeres modernas, pobres y ricas, que buscan una realización personal tanto como mujer que como madre de familia y que buscan además una aceptación social, y son muy diferentes a la mujer conservadora, pobre o rica, que está tranquila en su casa cuidando a los hijos y cuyo deseo máximo en la vida es tener a los hijos gorditos. Esas características sociales, esos grupos sociales, lo único que nos demuestran, y quiero insistir, quiero insistir en que los estereotipos de los ricos modernos y de los pobres tradicionales solamente corresponden a un 80% de la población del Perú, y que existen muchos más pobres modernos de los que creemos, y también una buena cantidad de ricos tradicionales. Lo que sucede es que cuando nosotros nos basamos en el concepto de riqueza solamente para analizar la capacidad de compra, probablemente subestimamos la capacidad comercial. Y estoy hablando solo del tema comercial porque, claro, si una persona gana 2.000 soles, uno puede decir tiene capacidad para comprarse 1.000 soles en ropa y 1.000 soles en artefactos eléctricos o en herramientas. Y entonces uno dice, este es mi cliente, y lo que piensa es que si una persona gana 1.000 soles, la mitad no es tan buen cliente como el primero. Resulta, sin embargo, que por un tema de intereses, estas personas que ganan 1.000 soles, de repente hay algunos que tendrán un estilo de vida más citadino, más convencional, que van a gastar toda su plata en ropa, y va a haber otros que van a gastar toda su plata en herramientas o en productos electrónicos. Con lo cual, siendo mucho más en cantidad, son un mercado muchísimo más grande. Es decir, no necesariamente el tener más plata significa tener mayor capacidad de compra en todo, porque hay una capacidad de elección que tienen. Y lo que nosotros encontramos es que estos nuevos grupos pobres, siendo mucho más modernos de lo que uno piensa, son grupos que están mucho más orientados a la compra de este tipo de productos. En síntesis, es importante tener un cambio de visión que nos haga pasar de esta visión de los educados, modernos, inteligentes, que serían los ricos, a los ignorantes, tradicionales e indígenas, que serían los pobres. Es necesario eliminar esta visión y empezar a pensar que esta pirámide en realidad se está convirtiendo en una especie de rombo donde estos estereotipos no valen. Las estadísticas nos muestran que hay 2.000 millones de nueva clase media en el mundo de aquí al 2030. Si bien la mayoría de esta clase media se va a dar en la India y en la China, por el tamaño de la población, esta clase media también se está dando ya en México, en Colombia, en Chile y muy claramente en el Perú. Hace un tiempo, cuando nosotros trabajamos en la creación del primer centro comercial moderno en las zonas periféricas de Lima, el Megaplaza, The Economist sacó un artículo que se llamaba Go North limeño y decía, ellos hallaron
oro en el desierto, porque decían que lo que decían es que los peruanos no nos habíamos dado cuenta de toda la riqueza que estaba en esas nuevas zonas y por fin habíamos empezado a descubrirla. Yo creo que esa es una buena metáfora, porque yo estoy convencido de que estas nuevas clases medias, estos nuevos pobres, son el futuro del Perú y creo que hay que considerarlos desde todo punto de vista. Muchas gracias.